Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. ¿Todo bien? Qué bueno. Los integrantes del grupo 1, Silvina, Jorge, Yanina, Luis Buenas tardes, y profe. Paola. Buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás? Bien, profe, bien, profe. No sé si esperamos un minutito más, profe, falta un compañero. Sí, sin problema. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Eulalia, ¿cómo estás? Muy bien, me incluí en el grupo 1, profe. Ah, bueno. Estoy para romper el hielo. Ah, bueno, genial. Creo que ya estamos la mayoría. No sé si esperamos hasta el 4 y empezamos, profe. Está Luis, está. Paola, no le veo. No, no están todos todavía. Está Eulalia, está Jorge. ¿Qué tal, doctora? Profesora. Muy bien, Lourdes. Ahí está Janina. Ahí está Luis. Hola, profe, ¿qué tal? Muy bien. Hola, profe, ¿qué tal? Hola, ahora Hola, se me Janina. desconecta. Sí, sale. Hola, profe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, bienvenido. Gracias. Gracias, profe. Ahora sí, creo ya están Silvina, está Jorge, Janina, Luis. Paola es la que no está. ¿Alguien sabe algo de ella? No. Hola, profe, No, ¿qué profe, tal? ¿Cómo estábamos todos está? para... Hola, O sea, estábamos Silvina. todos. Bueno. ¿Quién va a compartir pantalla? Yo puedo compartir. Bueno. No sé si ahí les sale. Sí, sí. Sale la mitad. La mitad, ok, voy a Sí. poner entonces. ¿Y ahí? Ahí sí. No sé si empezamos, profe, y después... o esperamos más. Sí, podéis iniciar. Bueno, buenas tardes a todos, compañeros. Nosotros somos el grupo 1 y vamos a hablar de la evaluación de los recursos didácticos. Profe, discúlpame, no sé si a mí nomás, pero no me aparece a mí el PowerPoint. Sí, sale. Sí, a mí me aparece. A mí también. Quedan 5 minutos con tu hermano. Tengo que poner y después ya dejo. No, para pasar ese tranco, pues. No sé si ahí ven, igual puedo hacer correr así porque no corre. Ahí A corre. mí no me, a mí no me aparece. Me disculpan, pero no me aparece. Sí, aparece bien. Sí, Ya, aparece. Grupo grupo 1, 1. ¿ven? Ok. A Los mí me integrantes parece del grupo bien. 1. Sí se ve bien. Ok, Se ve bien. continúo entonces.
Nosotros somos el grupo 1, integrado por la compañera Silvina Rojas, Luis Rodríguez, Paola Aranda, Eulalia Hidalgo, Yanina Ruiz Díaz y Jorge Caballero, quien les habla. El contenido que hoy vamos a desarrollar va a dividirse de la siguiente forma. Primero una pequeña introducción, luego las consideraciones epistemológicas. Posteriormente hablaremos de la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje, la evaluación de aprendizaje, o sea, qué vamos a evaluar, las técnicas e instrumentos de evaluación. Y por último, la bibliografía. Bueno, a manera de introducción. La evaluación, lejos de entenderse como una medición de los productos y realizaciones escolares propias de otras épocas, constituye hoy uno de los pilares del sistema educativo. Una de las novedades en el concepto de evaluación son los ámbitos donde obligatoriamente debemos realizarla. Junto con la evaluación ya tradicional que aprendemos en las aulas escolares, aparece hoy con fuerza y obligación legal la evaluación de la enseñanza, es decir, qué estamos ofreciendo. Vamos a tratar de fundamentar técnicamente lo que es la evaluación y exponer los ámbitos donde se realiza. Terminando... Hola, ¿me escuchan? Sí, te escucho. Sí, terminando escucha. con las funciones atribuidas a la evaluación y las técnicas e instrumentos que podemos utilizar. La evaluación es una reflexión, es un control de calidad sobre lo que se hace, es un análisis y luego finalmente va a ser una toma de decisión. Una de ellas, en el caso del aprendizaje, es calificar al alumno, pero no únicamente y a veces tampoco es la función más importante. En el transcurso de los últimos años, el tema de la educación ha alcanzado un protagonismo evidente, hasta convertirse en uno de los aspectos centrales de las discusiones, reflexiones y debates psicológicos. ¿Y cuál sería el motivo? Pues bueno, pocas tareas provocan tantas dudas y contradicciones a los docentes como los que son las relacionadas con la evaluación o las decisiones asociadas a ella. Habitualmente, cuando hablamos de educación, pensamos de forma prioritaria en un individuo, de manera exclusiva en los resultados que obtenemos por lo que damos, es decir, evaluamos el aprendizaje. Pero hoy en día sigue siendo este el principal punto en la mira de cualquier aproximación que hagamos al hecho de evaluar. Sabemos que el profesorado, antiguamente los padres, los propios alumnos y el propio sistema se refieren a la evaluación como instrumento básicamente calificador, en el cual el sujeto de la evaluación es el alumno y solamente es el objeto de la evaluación el alumno, por los aprendizajes que él realiza y los objetivos que pueda lograr. Esta es una concepción antigua y es una concepción heredada del sistema tradicional que ponía énfasis en medir solamente las adquisiciones de los alumnos o las mejorías que ellos podían lograr, dando mucha importancia a los resultados. Entonces se justificaba con la actividad que realizaban los alumnos y el docente solamente estaba para mejorar los resultados obtenidos. Es decir, el profesor se justificaba socialmente, justificaba su función en medida de lo que le acreditaban los resultados. Por supuesto, estos resultados siempre eran óptimos. Todos los resultados que obtenían los alumnos eran óptimos y los profesores estaban contentos. Eso era en el sistema tradicional, pero hoy en día la evaluación adquiere un nuevo sentido, que es superior a la mera recogida de datos o exámenes, porque a la vez aparece como una pieza clave para la evaluación de todo, ¿verdad? Y es una práctica más que nada reflexiva del propio docente. Es decir, la evaluación es una actividad reflexiva del propio docente. Ahora les paso con el compañero Luis. Buenas tardes, ¿se me escucha? ¿Se Sí. escucha bien? Yo voy a hablar de las consideraciones epistemológicas de la evaluación, de la Un delimitación conceptual. Luis, un segundo, voy a silenciarme yo y te voy a poner otra vez la pantalla, ¿sí? Perfecto. Bueno, ¿se me escucha ahí? Sí. Bueno, como había dicho, vamos a hablar de las consideraciones. Lo primero es evaluar, no es una acción esporádica o circunstancial de los profesores ni de la institución escolar, sino algo que está muy bien presente en la práctica educativa. Siempre definir la evaluación puede llegar a ser tanto complejo como delimitar el número de autores, corrientes y teorías que lo han hecho, ¿verdad? A modo de ejemplo y dentro de una extensísima producción bibliográfica sobre el tema.
el siguiente. Bueno, ¿qué es lo que se hace? Se hace comparar lo deseado con lo realizado. También se tiene que estimar cuantitativamente y cualitativamente el valor, la importancia o la incidencia de determinados objetos, personas o hechos. Es un medio que permite observar y describir con mayor precisión los aspectos cuantitativos y cualitativos de la estructura, el proceso, la producción de la educación. Su finalidad es facilitar una predicción y un control lo más exacto posible del proceso educativo. La etapa del proceso educacional tiene como fin comprobar el modo sistemático en que a medida se han logrado los resultados previstos en los objetos que se hubieran especificado con antelación. Por supuesto, la actividad valorativa e investigativa que facilitan el cambio educativo y el desarrollo profesional de los docentes, su finalidad es adecuar y reajustar. La evaluación del proceso enseñanza, aprendizaje, fundamentos básicos, permanece en el sistema escolar a las demandas sociales y educativas. Su ámbito de aplicación abarca no solo a los alumnos, sino también a los profesores y a los centros educativos. La interpretación mediante pruebas, medidas y criterios de los resultados alcanzados por los alumnos, profesor y proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación pormenorizada en el programa. Podemos, utilizando el concepto híbrido, definir evaluación entonces como que es un proceso por medio del cual los profesores buscan y usan información procedente de diversas fuentes para llegar a un juicio de valor sobre el alumno o sistema de enseñanza en general, o sobre alguna faceta particular del mismo. En este concepto es importante los términos de información, fuentes, juicio de valor, alumno o sistema de enseñanza. Ahora creo que le toca a otro compañero. Sí, ahora creo que me toca a mí. Bueno, yo les voy a hablar sobre la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Consideraciones previas. Si concebimos el aprendizaje como un proceso con sus progresos y dificultades e incluso retrocesos, resultaría lógico concebir la enseñanza como un proceso de ayuda a los alumnos. Es decir, la evaluación de la enseñanza, por tanto, no puede ni debe concebirse al margen de la evaluación del aprendizaje. Ignorar este principio equivale por una parte a condenar la evaluación de la enseñanza a una práctica más o menos formal y por otra a limitar el interés de la evaluación de los aprendizajes a su potencial utilidad para tomar decisiones de lo que serían las promociones, las acreditaciones o titulaciones. Es decir, que cuando hablamos de evaluación o cuando evaluamos los aprendizajes que han realizado los alumnos, estamos también evaluando, querramos o no, lo que sería la enseñanza que hemos llevado a cabo. La evaluación nunca lo es en sentido riguroso de la enseñanza o del aprendizaje, sino más bien sería de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Tenemos que tener en cuenta que la evaluación no puede ir separado de lo que sería la enseñanza ni el aprendizaje del alumno. Van juntos. ¿Por qué? Porque el aprendizaje, al evaluar el aprendizaje, también estamos evaluando la enseñanza del docente. Por razones de operatividad en esta exposición, lo que vamos a hacer es desglosar en dos ámbitos el proceso de evaluación, que es nuestro tema principal. Por una parte, estableceremos lo que sería la evaluación de la enseñanza y por otra, que sería la del aprendizaje. Para ello, entonces, vamos a tomar como referencia la respuesta a dos preguntas, tanto en evaluación de enseñanza como de aprendizaje. Me disculpan porque estoy con mi beba en brazos. Entonces, estas dos preguntas, ¿verdad? Que sería la de
qué evaluar y cuándo evaluar. Siguiente, por favor. Antes, compañero. Antes, compañero. Acá, que sería qué evaluar y cuándo evaluar. Bueno, yo les voy a hablar un poquito de lo que sería la evaluación de la enseñanza y el aprendizaje en base a la pregunta de qué evaluar. Los procesos de evaluación, siguiente compañero. Gracias. Los procesos de evaluación tienen por objeto tanto los aprendizajes de los alumnos como los procesos mismos de enseñanza. La información que proporciona la evaluación sirve para que el equipo de profesores dispongan de información relevante con el fin de analizar críticamente su propia intervención educativa y tomar las mejores decisiones al respecto, ¿verdad? Entonces, para ello es necesario constatar la información suministrada a través de la evaluación continua de los alumnos. Es importante hacer una evaluación continua con las intenciones educativas que nosotros pretendemos y con el plan de acción para llevarlas a cabo. Entonces lo que se hace es que se evalúa, por tanto, la programación del proceso de enseñanza-aprendizaje y la intervención del profesor como el animador de este proceso. Los recursos utilizados, los espacios, los tiempos previstos, la agrupación de los alumnos con quien se va a estar trabajando y los criterios e instrumentos de evaluación, que sería lo más importante que el docente tiene que tener bien claro, tiene que establecer bien los criterios e instrumentos de evaluación. Les hago una pregunta al grupo. ¿Cuál sería el documento o el documento de tenencia principal que un docente tiene que tener a mano para impartir su clase diaria? La lista de asistencia. Sería el cronograma del plan áulico, como se dice. El plan de clase, así mismo, o el plan diario sería la planificación. Ese sería uno de los elementos. Entonces, evaluar esa planificación es lo que conlleva al docente a mejorar su práctica diaria de clase, ¿verdad? Es lo que se busca en sí. A través de estas evaluaciones lo que buscamos es mejorar, ¿qué cosa? El proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces nos dice que la evaluación del proceso de enseñanza permite también detectar necesidades. No solo mejorar la enseñanza, sino que identificar y detectar necesidades de recursos humanos y materiales, de formación, ya sea infraestructura, y racionalizar tanto el uso interno de estos recursos como las demandas dirigidas a la administración para que se puedan hacer las peticiones, ¿verdad? Para que se puedan facilitar lo que se esté necesitando. Es importante también resaltar que la evaluación de la propia práctica docente, bien sea de forma individual o conjunto, ya sea el equipo completo, se muestra como una de las estrategias de formación más importantes para mejorar la calidad, lo que se busca, ¿verdad? La calidad de proceso de enseñanza-aprendizaje. Nos dice que por otra parte, la evaluación del equipo docente en su conjunto permite detectar factores relacionados con el funcionamiento de la coordinación, las relaciones personales, el ambiente de trabajo, aspectos organizativos y entre otros. Entonces, a través de estas evaluaciones se permiten identificar diferentes, ya sean fortalezas o debilidades de la institución misma. Esta evaluación de la intervención educativa debe hacerse en dos niveles distintos. Entonces yo acá le voy a ceder la palabra a la compañera que nos va a estar profundizando lo que sería el contexto del aula y el contexto del centro. Gracias, compañera. Bueno, seguimos. En el primer caso vamos a estar hablando en el contexto del aula y en el segundo
el conjunto del centro. Bueno, veamos uno a uno. En el primero, la práctica docente en el contexto del aula. El ambiente del aula y todo aquello que favorezca el proceso de enseñanza y aprendizaje, como sería organización, espacio y agrupamiento, como la actuación personal de atención a los alumnos, la coordinación con otros maestros que intervienen en el mismo grupo, como sería también la comunicación con los padres. En esta práctica docente en el contexto del aula es importante resaltar que el maestro debe ser capaz de expresar y sentir ternura, estar siempre abierto y sensible a la vivencia afectiva de los alumnos, transmitir en la experiencia de enseñar el goce de conocimiento, contagiarle con actitudes positivas. Es muy importante para que pueda ser efectivo la convivencia y el aprendizaje, ¿verdad? En el segundo ítem tenemos las prácticas docentes en el contexto del centro. Se subdividen a través en el ciclo, en la etapa y en el contexto del centro. En el ciclo tenemos la eficacia del sistema e instrumentos de coordinación establecidos, como la adecuación de los criterios de evaluación y promoción, coherencia interna del ciclo. En la etapa podemos mencionar los elementos de la programación y su coherencia, la coordinación interciclo y coherencia vertical entre cada área, la medida de atención a la diversidad adoptadas, las relaciones entre las áreas, como el tratamiento de los temas transversales. Y en el contexto del centro podemos mencionarles que obviamente la coherencia del proyecto educativo, la funcionalidad de decisiones sobre asignaciones de recursos humanos, materiales como espacios, tiempos, el funcionamiento de los órganos unipersonales y colegiados, las relaciones con familias y entornos, los servicios de apoyo, la utilización de los recursos de la comunidad. ¿Cuándo evaluar? La evaluación de la intervención educativa debe ser continua y por lo tanto conviene tomar datos a lo largo del proceso para hacer los cambios pertinentes en el momento adecuado. No obstante, dada la característica de los diferentes momentos del proceso de enseñanza, aprendizaje y de los documentos en que se plasman, se debe realizar una evaluación inicial al comienzo del curso para situar tanto el punto de partida como del grupo clase, como recursos materiales, situaciones de los alumnos, condiciones del aula, como la del grupo docente también, que sería la composición, la estabilidad, así como los recursos humanos y materiales de que se dispone. El registro de datos para evaluar el desarrollo del proceso tiene momentos importantes, como puede ser el final de cada unidad, curso o ciclo. Seguidamente le sigue una compañera, cedo la palabra. Paola. Instrumento de evaluación, a mí me toca ver. Paola, Hola, y si no está Janine. hola. Instrumento de evaluación. Las técnicas y instrumentos de evaluación responden a la pregunta: ¿cómo evaluar? Es decir, a las pruebas que dispondremos para recoger información y a los mecanismos de interpretación y análisis de la información. Para llevar a cabo los modelos de evaluación propuestos, enseñanza y aprendizaje, es necesario prestar atención a la forma en que la información recogida también debe serlo. Recoger y seleccionar información para la evaluación exige una reflexión previa sobre los instrumentos que mejor se adecuan. Estos deben cumplir algunos requisitos, como ser variados, obtener información concreta sobre lo que se pretende, utilizar distintos códigos de modo que se adecuen a estilos de aprendizaje de los alumnos, orales, verbales, escritos, gráficos, que se puedan aplicar a situaciones cotidianas de la actividad escolar, funcionales, que permitan transferencia de aprendizaje a contextos distintos. Los instrumentos para evaluación de la enseñanza.
Tenemos los cuestionarios entre alumnos, padres, reflexión personal, observador externo, contraste de experiencias con compañeros, instrumentos para la evaluación de aprendizaje, observación directa y sistemática, escalas, listas de control, registros, anecdotario, análisis de producción de los alumnos, resúmenes, trabajos, cuadernos de clases, resolución de ejercicios y problemas, pruebas orales, motrices, plásticas, musicales, intercambios orales con alumnos, entrevistas, diálogo, puestas en común, grabaciones, observador externo, cuestionarios. Con respecto a las técnicas, existen fundamentalmente dos: el análisis directo de contenido y la triangulación. El análisis directo de contenido se analiza directamente la información y se toman decisiones previa concreción, unidades de análisis o categorías. La triangulación es una técnica que permite validar la información y asegurar niveles de objetividad. Están las fuentes recogidas de información de diversas procedencias, métodos, evaluadores y temporal. Muchas gracias. La compañera Paola no se presentó, no se pudo conectar. Aparentemente no, profe. Bueno, ¿pero trabajó con ustedes? Sí, profe. Bueno. Bien. ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Alguna opinión, sugerencia con relación al tema? Yo tomé nota de algunas cositas. Lourdes, Giovanni, Lidia, Sara, Juan. No, profe. Hola, profe. Para mí estuvo excelente la exposición de los compañeros. Se entendió súper bien. Muchísimas gracias. Bueno. Bien. Entonces, tengo algunas preguntas para el grupo. ¿Cuál es la relación directa que tiene la evaluación, los diferentes tipos de evaluación, con la aplicación de los recursos didácticos? Profe, sí, yo no sé si me escuchan. Sí, te escucho. Sí, yo creo que tiene una relación directa, profe, porque como habíamos comentado, el fin último de la enseñanza es, o sea, la evaluación del proceso que estamos haciendo. Entonces, yo creo que para hacer nuestras evaluaciones, justamente nosotros nos valemos de los recursos, o sea, son como fuentes disponibles para nosotros para justamente poder llevar a cabo ese proceso de excelencia que es la evaluación de lo que nosotros estamos enseñando. Creo que tiene una relación directa, profe, no sé si va por ahí. Así es. Y considerando siempre lo que hablamos, las características propias de cada grupo de estudiantes, ¿sí? Al hablar de evaluación, ustedes tocaron varios puntos muy importantes, súper relevantes, y hablaron incluso de lo que es un contexto del centro, que es bastante interesante, porque cuando nosotros hablamos de evaluación de los procesos educativos, no hablamos solamente de evaluar si es que el alumno sabe o no sabe, si logra o no logra. La compañera Silvina dio una exposición así bastante clara y me gustó mucho, te felicito, Silvina. Decía, al evaluar al alumno, Gracias, profe. también estamos evaluando al docente. Y qué gran verdad es. Porque en el caso, tenemos casos en educación que hay un alto índice de aplazados, por ejemplo. Sabemos que la mitad más uno
es considerado ya un fracaso prácticamente. Entonces, ahí, en ese proceso de evaluación tenemos que hacer una revisión interna también como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es muy difícil que desde 30 alumnos, por dar un ejemplo nada más, 18 o 20 alumnos luego no hayan podido aprobar. Entonces, hay que analizar cuál es la estrategia de enseñanza que el docente está utilizando. Salvo que el contenido sea incomprensible, que es muy difícil, entonces al evaluar el ejercicio o el contenido como tal, si es que no se logra, si no logra la mayoría, quiere decir también que hay que intervenir ese proceso de enseñanza por parte del docente, ¿sí? Después hablaba también ella de la importancia de la planificación. Sabemos que este trabajo que ustedes presentaron ahora es desde el vamos. Planificar las actividades es lo más importante. ¿Para qué? ¿Qué hace la planificación? ¿Qué impide? ¿Y qué nos facilita? La planificación. Les consulto. Que no estemos improvisando, profe, que todo justamente se vaya siguiendo, o sea, vaya siguiéndose metódicamente para justamente evitar la improvisación. Así mismo, esa es la palabra clave. Cuando hablamos de planificación, si bien la planificación sabemos que es flexible, no es algo rígido y que está estructurado y no podemos salir de eso, sino que la planificación es, como lo dice la palabra, es un plan, ¿verdad? Un plan a ejecutarse por tiempos y espacios ya consignados, entonces impide que entremos en improvisación y que nuestro tiempo sea muy corto o pasamos todo el tiempo. Entonces, en el proceso de evaluación de la enseñanza dentro de las escuelas, también se trabaja desde la planificación anual, la planificación semanal y la planificación diaria. Hablaba también ella de la importancia de estructurar el tiempo, los recursos, los criterios y los indicadores. En varias clases estuve hablando con ustedes de la importancia que tiene elaborar los criterios, los indicadores de evaluación que sean concretos y específicos. No puedo poner 10 puntos a algo que no está bien detallado y no sé si por qué me puso 8 puntos, por qué me puso 10 puntos, porque caían también en eso, en los procesos de evaluación anteriormente en las instituciones. Un trabajo práctico, 10 puntos. Pero 10 puntos, ¿qué? Yo puedo presentar algo que copié, pegué y ni siquiera sé qué es lo que dice ahí y ya era válido como entrega y como puntuación. Entonces, lo ideal siempre al momento de evaluar si es que realmente mi alumno está haciendo el trabajo y realmente comprendió o no comprendió, se da en este proceso que nosotros estamos practicando en los módulos. Es decir, ustedes hacen el trabajo de investigación y luego lo defienden. Como yo, que soy docente y estoy al frente ahora, me doy cuenta que ustedes realizaron este trabajo al hacerle una simple pregunta. ¿Sí? Porque no hay necesidad de leer otra vez ahí para saber de qué yo estoy hablando o cuál fue la pregunta que les hice. Se entiende lo que es básicamente la evaluación, se mide en el retorno que te da el alumno, ¿sí? En esa capacidad de inferir, de contextualizar una pregunta que está, un concepto o una definición que está tal cual escrita ahí, pero el alumno te puede defender con sus propias palabras, argumentando sus propias ideas. ¿Sí? Luego anoté otra cuestión importante también que mencionó Jorge al principio, que la evaluación es reflexiva. ¿A qué se refiere la palabra reflexionar?
Anteriormente, como decía él también, era una estructura tan rígida que tenían que aprobar y se dio por mucho tiempo dentro del sistema educativo que los alumnos indefectiblemente tenían que aprobar. No sabían leer, igual tenía que pasar. Y el sistema nos hizo tanto daño al facilitar y ser tan condescendiente con el estudiante, que ¿qué es lo que le hace? Le hace mediocre, le deja en el medio. O sea, no hace que siquiera el estudiante procure ser mejor, ¿sí? Ahora los niveles de exigencia están un poco más altos y los profesionales docentes también están más capacitados. Lastimosamente no todos, pero estamos en un proceso de capacitación constante ya con la inclusión también de este tema tecnológico que hablamos en la clase anterior. Los procesos y las herramientas están, las herramientas están dadas también y solamente depende de la persona, del profesional, ir perfeccionándose en su tarea, ya sea en el ámbito que le corresponda, ¿sí? Todo el tiempo estamos siendo evaluados. Ustedes que están en el trabajo, ya, o sea, no es el ámbito educativo, pero igual estamos siendo evaluados por nuestros superiores. Y finalmente decía Eulalia también una palabra muy importante que es la que anoté acá, la evaluación formativa. ¿A qué se refiere? ¿Alguien me dice? Sería la evaluación al inicio de un periodo, profe, para saber el alcance, o sea, que el conocimiento que tuvo en el periodo anterior. Esa es la evaluación diagnóstica, que es también muy importante, que anoté también, alguien dijo, no recuerdo quién. Los tipos de evaluación más utilizados son la evaluación diagnóstica, que es la que mencionas, Juan, al principio. Ustedes se darán cuenta que todos los módulos siempre yo estoy preguntando qué sabemos sobre esto o qué definición o concepto o qué palabra clave sabemos sobre el tema. Entonces hacemos un diagnóstico. Nosotros le llamamos también conocimientos previos. Entonces esa es la evaluación diagnóstica. Luego tenemos la autoevaluación, que es la evaluación que se hace el alumno si hablamos dentro de un contexto educativo. Y si hablamos así en un contexto social, es el análisis que yo hago sobre mis propias capacidades y debilidades también. Sí, hago una autoevaluación. Luego tenemos la heteroevaluación, que ya es entre 2 o 3 o más personas. Y la evaluación unidireccional, que es la que se daba antes, que solamente lo que dictaba el docente era lo válido. Vamos a copiar, todos copiaban. Vamos a hacer un ejercicio, todos hacían el ejercicio. O sea, no había esa diversidad en cuanto a la evaluación y mucho menos en la utilización de los recursos. Antes era el examen escrito, era como una religión. No había otra opción. Hoy, sin embargo, el proceso ya nos da otras opciones, ¿sí? Podemos trabajar en grupos, trabajar en parejas, podemos hacer investigaciones. O sea, hay una gama de recursos y de instrumentos de evaluación que podemos utilizar. ¿Sí? ¿Ustedes me escuchan? Sí, profe, se escucha muy bien. Sí, profe. Porque Súper bien. se quedó otra vez congelada ahí mi imagen. Bueno, entonces nada más me queda felicitarles. La presentación estuvo súper completa. Solamente tuvieron ahí unos inconvenientes con la presentación. Hubo, creo, un momento en el que no se movió más la diapositiva. No sé si a mí nomás me pareció. ¿O era así nomás luego, Jorge? Yo creo que se movió todo, profe. O sea, como estaba previsto. Ah, porque se quedó en blanco una parte ahí de los instrumentos de evaluación. ¿O estaba nomás luego así? Capaz que no salió nomás, o sea, no sé. A mí me salía, profe. A Ah, mí, por bueno. ejemplo, en la pantalla no me aparecía el PowerPoint, así que
Creo que hubo algún problemita, sí. Puede ser, pero nada más que eso, y recordarles que siempre debemos partir de los conocimientos previos de nuestros alumnos, ¿sí? Ir preguntando básicamente qué conocen sobre el tema y luego presentar el tema como tal. Solamente esa observación tengo para ustedes y les felicito por el contenido y el manejo del tema sobre todo. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, compañero, por la atención. Bueno, entonces, ¿ninguno de ustedes tuvo inconvenientes con el examen parcial? No, profe. No, ¿Quién? Yo no tuve problemas, profe. Ningún inconveniente. Ah, bueno, perfecto, entonces vamos bien. Ya saben, si tienen alguna duda, consulta, me escriben sin problema. Profe, Gracias, profe. una consulta. Sí, ¿Nosotros tendríamos examen final también así de esa forma o cómo sería? sí, sí. Nuestra dinámica de trabajo son 2 clases al principio, luego tenemos clases invertidas, que son 4, que le corresponde a las exposiciones de cada grupo por tema, y finalmente el examen final, que sería el 28. Y ayer, que fue nuestro examen parcial, que no es examen como tal, sino es un cuestionario, ¿verdad? Para evaluar un poco los contenidos que se desarrollaron antes de llevar adelante las clases invertidas, que son las exposiciones. Está bien, gracias, profe. Sí, y para que noten, ¿verdad? Todo dentro de este módulo, los diferentes tipos de evaluación que utilizamos, ¿verdad? En las primeras 2 clases evaluamos a través del debate, porque todos participamos, y luego ya la otra forma de evaluar también es la exposición de grupos y los exámenes o cuestionarios para evaluar ya el proceso y la parte final del desarrollo del módulo. ¿Está? Excelente, profe. profe. Está, profe. Bueno. Está. Entonces nos Sí. encontramos el día martes otra vez con el siguiente grupo. Es un gusto compartir con ustedes. Dale, profe. Igualmente, profe. Muchas gracias. Igualmente, profe. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego.